Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos un día más en la presencia del Señor. Y hoy corresponde el devocional Oseas capítulo 1. Como podemos ver, somos iglesia, soldados de Jesucristo, una iglesia que instruye a las personas, que guía mediante la palabra de Dios. Aquí estamos porque somos unos de ellos, somos unos soldados, somos unos estudiantes de la palabra. Y por eso hoy vamos a hacer el devocional, pero antes dispongamos conectarnos ante la presencia de Dios para que Él sea fluyendo en este lugar, sea Él quitando lo que estorba, sea Él guiándonos, inspirándonos mediante su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a pensar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos a dirigir? Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, requerimos de tu presencia, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, para que sea tu presencia, bendito Dios, arropándonos, que sea tu poder, Señor Jesucristo, guardándonos, Señor, protegiéndonos bajo esa nube paterna, Señor, como lo hiciste en la antigüedad, Señor. Necesitamos tanto, bendito Dios, de tu respaldo, Señor, para que sea tu palabra expandiéndose, Señor. Que sea tu palabra, Señor, instruyendo, que sea tu palabra, bendito Dios, gravitando sobre los aires, Señor, y no se quede sobre las cuatro paredes, Señor. Por eso en este momento, Señor, te pedimos tu respaldo para ser esos portadores de tu palabra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, ilumínanos, Señor, y bendice a las personas que se han de conectar también con esta página, Señor, para que las palabras o las instrucciones o los consejos sean obrando, Señor, porque la palabra es para amonestar, para aconsejar, para corregir, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a ser humildes también y aceptar nuestros errores mediante tu palabra, Señor. Que no nos vean a nosotros, sino sean mirando a tus siervos que han sido preparados para el estudio de la palabra. Por eso en este día, Señor bendito, vamos a entrar en otra historia maravillosa de este libro, Señor bendito, de Oseas. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, dale vida a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, queridos hermanos, entonces, como decimos, el devocional Pan de Vida corresponde al libro de Oseas capítulo 1. El título del tema es Obedecer sin cuestionar. Como podemos mirar aquí en este capítulo, vemos a un siervo que tan solo obedece a Dios, la instrucción que le manda. Y entonces miramos que él no discute con Dios, él únicamente obedece, cosa que nos falta mucho a nosotros, porque nosotros siempre estamos sacando pretextos, siempre estamos cuestionando a Dios, porque a mí, porque uno manda a otro. Entonces vamos a mirar, aquí nos dice, ¿cuáles son las características de una persona que obedece sin cuestionar? Una de ellas es el ser una persona madura, el ser una persona que obedece sin ponerse a pensar, ¿me conviene o no me conviene? O sea, simplemente obedece. Entonces, es una persona madura que sabe lo que va a hacer. Y lo contrario de una persona madura, que es la inmadurez. Si vamos, como antes de profundizar, vamos a recordar algo que nos habla lo contrario de la desobediencia, ¿no? O cuando las personas cuestionan o por su intelecto humano empezamos a decir, no, ¿y a mí por qué? ¿Y yo cómo voy a ir? Y ese era el caso de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, sabemos que ahí nos habla de Moisés cuando Dios lo llama porque el pueblo estaba en conflictos, estaba sufriendo, lo llama a Moisés para que fuera y rescatara al pueblo. ¿Y qué hace Moisés? Sabemos que él empieza ahí a cuestionar a Dios, empieza a sacarle pretextos y uno de ellos dice, yo no sé hablar, dice uno. Otra dice que también, y si el faraón no me hace caso,
Vemos que él sacaba pretextos y porque se sentía incapaz. Y esas son las características de las personas que no son maduras todavía no quieren comprometerse. Entonces, miren cómo ellos, al igual que ellos, también somos nosotros, también sacamos pretextos, yo cómo voy a ir allá. Y ese es el caso de Moisés, que él tenía dudas y él dice, yo no voy, manda a mi hermano. Si recordamos que eso está en Éxodo 3 y el capítulo 3 y capítulo 4. También vamos otra persona que también no obedece a la primera, es también Isaías, en el capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Ahí también Isaías, él reconoce que dice que él está en medio de un pueblo pecador, un ambiente, pues me imagino que era un ambiente pesado, un ambiente donde pues, se miraba mucha corrupción y igual él también ya se estaba haciendo a todo ese pueblo, pero Dios lo llama y le dice que también tiene que servirlo a él, también tiene que, también ha sido un escogido, pero miramos que Isaías también dice, no, pero es que yo tengo labios pecadores, entonces por eso decimos, él ya estaba influenciado también ya por las costumbres, él, tal vez su forma de hablar ya era tosca o tal vez era grosero, por eso él dice, yo soy un hombre de labios pecadores. Entonces, mire, Dios le tiene la solución a él, pero el caso es que lo va a usar porque dice que ahí mismo dice que se levantó un ángel y tomó un tizón del fuego sacro y se los pasó por los labios. Y ya le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, no hay pretexto. Cuando Dios nos llama a servirlo, debemos de acceder sin tener que cuestionar, sin tener que alegar, simplemente decir, pues me toca hacer eso, lo voy a hacer. Dentro de nuestras normas, viendo también lo que nos manda es correcto. Entonces, mire que Dios, si ponemos a Dios de primero, Dios, Él tiene la solución, Él puede purificarnos. Entonces miramos que el caso de Oseas, miramos que él sí obedece a la primera. También miramos otro caso de lo contrario de obedecer, dice Jeremías también. Jeremías también en el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7, él también cuestiona a Dios, le dice, no, dice, porque a mí yo soy tan joven. Entonces miramos que hubieron siervos también, al igual que nosotros en esta época, también no queremos nosotros ir cuando se nos invita a algún lugar, no queremos ir. Entonces, mire que si no tenemos voluntad, vamos a tener luchas, vamos a tener miedo, vamos a sacar pretextos. Igual que en este tiempo, no es que nosotros seamos mejores, tal vez somos peores porque hay muchas cosas que nos entretienen, hay muchas cosas que todavía nos cuesta soltar, no nos cuesta dejar. Entonces, mire que ponemos muchas trabas y miramos, eso miramos cuestión de la inmadurez, cuestión de no obedecer a Dios a la primera, lo que no es el caso de Oseas, por eso vuelvo y repito, no es el caso de Oseas, pero sí hubieron líderes que si siguiéramos hablando, personas de las mismas situaciones que no obedecieron a la primera, sabemos que también está Gedeón. Gedeón tenía la autoestima baja, y también miramos que por eso el ángel le dice, varón valiente y esforzado, y él también se sentía pequeño, la autoestima de Gedeón estaba muy baja. Entonces miramos que hay personas que a la primera no obedecen, pero cuando Dios lo llama, pues Dios insiste, Dios lo busca, dice yo te voy a utilizar de esta manera, de otra. Por eso miramos personas en la alabanza, personas de mujeres, personas que sintieron el llamado de Dios. Cuando se siente el llamado de Dios empezamos como a aborrecer las cosas del mundo, no nos gustan ciertas cosas, porque miramos que en Juan 17 dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, estamos aquí por una misión, así sea la más pequeñita, pero estamos por esa misión, el de prepararnos para salir a conquistar el mundo, prepararnos para marcar diferencia. Y muchas veces no queremos desacomodarnos, no queremos soltar, no queremos morir a este mundo, a sus vicios. Y miramos que Oseas hace lo contrario, por eso dice que Oseas dice que las características de él era madurez. Entonces, ¿qué vio Dios en Oseas? Miró su madurez. Era una persona madura, una persona, tal vez lo vio capaz.
Entonces, mira, para entender, vamos ya a profundizar, vamos a Oseas capítulo 1, versículo 2. Este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas. El Señor le dijo: ve y cásate con una prostituta, que tenga hijos y ten hijos de prostitución, porque la gente de este país ha actuado como prostituta, no han sido fieles al Señor. Sabemos que todo esto es simbolismo de que Dios se refiere al pueblo que también ha caído en esa prostitución, ha caído en malos comportamientos, pero a través del ejemplo del hogar que Dios permite que Oseas se vaya y conquiste, dice que se vaya y la orden es tajante, la orden es casarse. Para casarse primero, me imagino que pues más acá en otros capítulos dice que Oseas la conquista, que Oseas la lleva al altar. Entonces miramos que aquí le dice, ve y cásate. Mire que es de una, ve y cásate con esa prostituta, le dice, y ten hijos de prostitución. Entonces miramos que Oseas aquí no le formula ninguna queja, no le dice, no, Señor, yo cómo me voy a casar con una mujer prostituta, una mujer con malas costumbres. No, él no le cuestiona a Dios, no le cuestiona, no discute con Dios, simplemente va y le obedece. Cosa que no hacemos nosotros, cuando nos mandan algo, primero sacamos pretextos y nos desanimamos y decimos, no, mejor me retiro. Muchas veces hacemos eso. Pero acá Oseas no, él era una persona madura, él era una persona que estaba dispuesto a obedecerle, dice. Oseas obedece sin cuestionar. ¿Por qué? Porque Oseas obedece sin cuestionar. Porque con una persona madura se mira en los planes de Dios. Y ese era el caso de Oseas. Oseas se miraba en los planes de Dios. ¿Y el plan de Dios cuál es? Es ir a rescatar a los hombres, ir a rescatar a los perdidos. Esa era la misión de Oseas, ir a rescatar a esta mujer prostituta, si lo tomamos de esa manera, ir a rescatar a esta mujer que estaba actuando de manera equivocada, que estaba en, digamos, en la oscuridad misma. Y como podemos mirar, ir a rescatar a alguien que está en la oscuridad no va a ser fácil, porque si ponemos a pensar, me imagino que Osés tendría familia, tendría hermanos, tendría mamá. Si fuera en el caso actual y que fuera el caso de uno y le dice, vaya y cásese con esa prostituta, pues muchas personas se van a levantar y van a decir, pero ¿cómo te vas a relacionar con esa mujer que tiene mañas, esa mujer que tiene malas costumbres? Pues empiezan ya las personas a cuestionar. Una madre no espera que el hijo tal vez se case con una prostituta, porque sabe que la persona que se mete con una prostituta, el hombre no va, digamos, se va a ver en vergüenzas, se va a ver en cuestionamientos, en señalamientos. La gente va a decir, pero ¿cómo habiendo tantas doncellas afuera se fue a meter con la peor del barrio? Muchas veces se oye, dice, porque uno dice, no, yo no pensé que mi hermano, escuchaba yo por ahí alguna conversación que me hacía alguien, decía, francamente a mí la mujer que tiene mi hermano, yo lo confieso, decía, no me gustaba esa muchacha, decía, porque la vida de ella era escabrosa, la vida de ella era tormentosa, ella era pandillera, cuchillera, hasta se drogaba, y justo mi hermano se mete con ella. Y entonces, mire, pero pues Dios ya tenía señalado de que él tenía que casarse con ella, tenía que organizarse con ella, tenía que sacarla de esa oscuridad. Entonces, el mismo caso de Oseas. Dios le manda a meterse con una prostituta. ¿Que iba a ser fácil? No iba a ser fácil lidiar con una persona que no se sostenía en la casa, que ya estaba enseñada a salir tal vez de noche. Era una mujer que ya, por eso dice, ya había cogido mañas, malas costumbres, malas amistades, su forma de hablar, me imagino que ya son diferentes, ¿no? Son groseras y altaneras. Entonces, casarse con una mujer de esas, pues debe ser algo muy tormentoso. Pero Dios ahí lo mandaba, o sea, a conquistar esa prostituta y con ella tener hijos.
Y ahora la duda si esos hijos sí serían de él o no eran de él, pero él tenía que cumplir esa misión, como sea tenía que cumplirla, y Oseas es muy obediente, va allí. Cosa que nosotros en este tiempo, nosotros aún como madres, uno dice, uno qué anhela. Dice, no, yo estoy en la iglesia orando para que mi hijo, mi hija se consiga un buen marido, un hombre sabio, o que mi hijo se consiga una mujer idónea, como dice la palabra de Dios, como dice Proverbios 31, una mujer ejemplar, una mujer que no dejaba en vergüenza a su esposo, nos dice Proverbios 31, que ella cuando estaba con frío, ella tejía bufandas para su esposo, era una mujer trabajadora, generaba recursos, de eso habla muy bonito y eso decimos nosotros, así mismo yo quiero, y llora y toma esa palabra y decimos, no, así es que quiero para mi hijo una mujer que valore a su esposo, una mujer honrada, una mujer honesta, sin mañas, una mujer santa, decimos así, una mujer que me lo ame, lo respete, lo valore. Todo eso le planteamos a Dios. Pero en este caso, Oseas, de eso, la mujer que Dios le mandaba a Oseas, esta mujer no tenía ninguna de esas características. El trabajo de Oseas iba a ser bastante difícil, no iba a ser fácil porque se iba a exponer a la sociedad, se iba a exponer a que lo critiquen, a que murmuren de él, se iba a tener que ver, digamos, burlado, despreciado tal vez, porque ya iba a coger la fama de ella. Y entonces, mire, todo eso no iba a ser fácil, no iba a ser fácil, pero cuando la persona es madura, no mira eso, no mira eso, porque si esa persona es madura, asume ese reto, listo. Si le toca ir a conquistar eso, como dijo Josué y también cuando los mandó a conquistar esa tierra, no iba a ser fácil, allá iba a haber gigantes, dice. Entonces, mire, cómo es importante ser una persona madura, cómo es importante ser personas de retos. Primero que todo, aprender qué, a entender que nada es fácil, nada es fácil, porque eso tenemos que asumir ese reto para no quedar en vergüenza, porque por eso dice la palabra de Dios, si lo que vas a empezar, tienes que primero consultarlo, si vas a contar con esos recursos, si vas a hacer una casa, primero hace ese conteo, si vas a conseguir con los recursos para acabar tu casa, si no quedarás en vergüenza. ¿Cuántas casas vemos que las empezaron y por falta de los recursos se quedaron ahí a medias? Y entonces de eso es lo que se trata. O sea, tiene que uno, si va a asumir un reto, tiene que ser una persona madura, que sepa aguantar lo que se le viene encima. ¿Y qué era lo que se le venía encima? Miramos lo que nos relata 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. ¿Qué era lo que se le venía encima a Oseas? 4, versículo 9 al 13. Pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dado el último lugar, como si estuviéramos condenados a morir frente a todos. Parece como si fuéramos un espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los humanos. Por la causa de Cristo, nosotros nos hemos convertido en tontos, mientras que para ustedes seguir a Cristo significa que son sabios. Nosotros somos débiles, pero ustedes creen que son fuertes. A ustedes los honran y a nosotros nos desprecian. Incluso ahora tenemos hambre y sed, nos hace falta ropa, la gente nos maltrata y no tenemos un hogar. Tenemos que trabajar mucho para vivir. Cuando nos maltratan con palabras, los bendecimos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Cuando dicen algo malo de nosotros, nosotros decimos algo bueno. Hasta hoy nos tratan como a basura del mundo, como los desechos de todos. Imagínense cómo tenía que verse Oseas, cómo tenía que verse tratado. Dice, como una basura. Se iba a ver despreciado, se iba a ver burlado, mientras otros, dice acá, nosotros nos hemos convertido en tontos, mientras que para ustedes
seguir a Cristo significa que son sabios. Muchas veces pensamos que ser cristianos es porque ya somos sabios, porque ya como nosotros no hay otros, nosotros somos, ya tenemos asegurado el reino de los cielos. No, aquí Oseas iba a pagar un precio que no iba a ser fácil, como dice aquí, que lo mirarían como débil, como tonto, se vería insultado por haberse metido con la prostituta, por haberse relacionado con esta mujer. Ya su vida iba a ser afectada por todo eso, por críticas, por insultos, por otros que tal vez ya se creen poderosos a nivel humano, porque ya se creen los mejores predicadores, ellos ya se creen que como ellos no hay otros, ya se creen al estilo de, como dice la fábula, por ahí había que decía del renacuajo, que salió muy tieso y muy majo. Hay muchos que así están, como ya se creen, ya que ganaron el cielo. Y mire que realmente la paga que él tenía que hacer era tremenda, tenía que verse insultado por solamente relacionarse, porque todo, y es verdad, usted ya se junta con, digamos, se hace amigo de un delincuente o algo, dice, no, ese también ya se dañó, dice. O de pronto habla con un drogadicto y dice, no, ese ya seguro también ya se está metiendo. Empezamos a criticar. Y no sabe que a lo mejor Dios nos puso en el camino de ese prostituta, Dios nos puso en el camino de ese drogadicto, de ese delincuente, para que le hablemos, para que lo exhortemos, lo ayudemos a sacar de esa oscuridad. Y de pronto pasa alguien que ya es cristiano y pasa todo, como dice, como Rijin Renacuajo, muy tieso, muy majo, y ya se creen que ya como ellos no hay otros, ya se creen con derecho de señalar y no sabe que a lo mejor esa persona está siendo procesada mediante esta situación. Y eso es lo que estaba viviendo Oseas. Y iba a verse, como se dice, atormentado por todo eso, por el señalamiento. Le iban a tildar de tonto, le iban a tildar de débil, le iban a menospreciar. Pero él no desmayaba. Él seguía ¿por qué decimos? Porque él era fuerte. Porque él era fuerte y entonces para ser fuerte miramos que, que se necesita uno ser obediente, amar la obra, resistir digamos, a cualquier cosa que Dios tal vez nos imponga. Entonces dice, Oseas obedece a Dios sin cuestionar. ¿Por qué? Porque una de las características que decimos, que él era maduro, era responsable, era sabio. Era sabio. Y si miramos en los planes de Dios, ¿cuáles son los planes de Dios? Es ir a rescatar, como decimos, a ir a rescatar a los perdidos de las garras del enemigo. Eso es lo que era la misión y Oseas la tenía clara. Él sabía que él estaba en los planes de Dios, que él tenía que ser usado, así le parecía muy, muy difícil, pero ahí tenía que demostrar que era su madurez, ser responsable y ser sabio. Ser sabio. Cuando entendemos que Dios nos usa, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios sabiduría para poder nosotros ejecutar ese trabajo que Dios nos va a mandar, que Dios nos ordena. Entonces, entender primero también de que nada es fácil, nada es fácil. Así tú te vayas a estudiar X o Y carrera, no va a ser fácil. Requiere vencer la pereza, requiere madrugar más tal vez, todo. Muchos dicen, no, ahora sí, me voy para la casa, me voy para vivir sola, pero sabe que ahora tiene que trabajar, en la casa no pagaba arrendo, pero ya decide irse, pues tiene que, si quiere ese apartamento, tiene que, ya se consigue, dice, no, ahora sí me voy a anticrizar o ya me conseguí alguien que me va a pagar el arrendo, pero todo tiene un costo, todo tiene un costo. Primero pierde la libertad, en la casa tenía todo, no pagaba impuestos, no sabía lo que era pagar una factura, pero por su capricho decide irse, pues allá es donde Dios lo va a tratar. Allá es donde va a tener que aprender a trabajar más duro para poder pagar esos recursos, para poder costear sus caprichos. Entonces, mire que cuando nosotros somos personas maduras, ya lo que nosotros nos toca hacer, ya tenemos que hacerlo con alegría, ya tenemos que hacerlo siendo responsables, responsabilizarse de uno mismo, porque a veces nos cuesta responsabilizarnos de nosotros mismos, nos descuidamos y ser sabios.
es difícil, que es difícil, claro que va a ser difícil, porque nada es fácil, como decimos. Miramos otro punto que dice, Dios siempre ha estado en el mundo en un plan de rescate. Dios siempre ha estado en el mundo en un plan de rescate. Cuando dice rescate es porque hay alguien que está en dificultad, o algo está en dificultad, o tenemos que asumir ese reto para ir a rescatar a alguien, como es el caso de Oseas. Y como decimos aquí, dice en este punto, Dios siempre ha estado en este mundo en un plan de rescate. ¿Y cómo lo hacía? En la antigüedad, desde el principio, vamos a Génesis 1, Dios desde la antigüedad, su plan ha sido el siempre de rescatar al pueblo, rescatar algo, rescatar a alguien. Miramos aquí en el versículo Génesis 1, versículo del 1 al 5. Cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el primer día. Y si seguimos leyendo, miramos cómo Dios quiso. O sea, dice, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra, reinaba el caos. ¿Qué es lo que muchas veces cuando Dios mira algo o alguien, la mira en un conflicto, la mira en un caos? ¿Cómo estaba la tierra? En un caos. ¿Dónde lo iba a mandar Dios a Oseas? A esta tierra, a esta vida de esta mujer prostituta, que estaba viviendo una vida de caos, de confusión, de acciones equivocadas. Estaba sumida, como dice, en la más profunda oscuridad. Y allá tenía que ir, allá tenía que ir. Y mire como Dios también en el 2 dice que Dios se vale también del actuar del Espíritu Santo. El actuar del Espíritu Santo es muy importante, dice. Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios, mediante su Santo Espíritu, estaba en Oseas y tenía que ir a cumplir ese reto, porque esta mujer estaba sumergida en la más profunda oscuridad. Como decimos, la historia de Oseas a nivel, digamos, familiar, que él iba a asumir, es un símbolo de lo que el pueblo de Israel está también en la oscuridad. Y no solamente Israel, no yéndonos tan lejos, sabemos que hay hogares que también están sumidos en la más profunda oscuridad. ¿Qué se necesita? Un Oseas que esté dispuesto a llevar ese mensaje de luz, ese mensaje de paz, esa sonrisa. Nada nos cuesta con sonreír, nada nos cuesta perdonar, nada nos cuesta entender por qué esa persona actúa de esa manera. Está sumergida, dice, en la más profunda oscuridad. Si nosotros somos siervos de Dios, Dios nos hace portadores de su presencia y tenemos que ser esos misioneros que lleven, ¿qué dice? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, paz, que donde vayamos llevemos que nos reconozcan por eso, que la gente ya no siente repudio por nosotros, por lo que éramos antes, sino que digan, esa persona es un siervo de Dios. Esa persona merece que la ayuden, esa persona merece que estemos ahí. Entonces mire que Oseas tenía que ir a conquistar esa mujer que estaba sumergida, donde dice, en un caos. Así como estaba la tierra y Dios permite que el Espíritu Santo se mueva. Cuán importante antes de hacer cualquier cosa, pedirle a Dios el respaldo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Él nos va a ayudar a gestionar, nos va a ayudar a pensar, nos va a ayudar a ser portadores de la presencia de Dios, de podamos nosotros decir, siento al Espíritu Santo aleteando en mí, el Espíritu se está moviendo, me está moviendo a ir a esa persona, a hablarle a esa persona, a ayudarle a esa persona. Entonces miramos que en los planes de Dios, desde la antigüedad, como dice desde el principio de Génesis, el Espíritu Santo actúa.
actúa. Entonces miramos también otro punto, dice, Dios estaba usando a este varón, Oseas, para que se acercara a esta mujer y le hiciera ver su vida equivocada. Dios estaba usando a este varón para que sacarla a esta mujer de este caos, sacarla a esta mujer de esa profunda oscuridad. Vamos a Juan, capítulo 16, miremos su vida equivocada y la actuación del Espíritu Santo ahí. Juan 16, versículo 8. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quien recibe la aprobación de Dios, en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Entonces mire que el Espíritu Santo dice, cuando Él venga, demostrará al mundo que están equivocados. ¿Qué iba a hacer Oseas? Acercarse a esta mujer. Dios lo iba a utilizar a él como mensajero, como portador de la presencia de Dios mediante su Santo Espíritu, quien la tenía que convencer de su vida equivocada. De su vida equivocada. Dios, por eso miramos que es tan bello, que Él no desecha a nadie. Él siempre, por eso dice que Dios ama al pecador. Él no ama el pecado, sino ama al pecador. Lo ama porque lo mira que está actuando de manera equivocada. Muchos que llegamos a los pies de Cristo, nuestras vidas eran vidas equivocadas, porque no hubo quien nos gestione, no hubo quien nos aconseje, no hubo quien nos guíe, quien nos ayude a resaltar los dones y talentos que teníamos. Entonces nos levantamos como personas frustradas, amargadas, pensando que nos servimos, pensando que la única forma de conseguir plata era prostituyéndose. Muchos otros también caen en la promiscuidad, en el libertinaje, en andar tarde de la noche y haciendo lo que quieren, inhalando boxer, inhalando droga, porque no hay quien las gestione bien, no hay quien las oriente. Entonces Oseas iba a esta mujer, tenía que acercarse a esta mujer y su misión era casarse con ella y tener hijos. Imagínense hasta el punto donde Dios le permite avanzar a Oseas. No, porque como decimos, ¿en qué cabeza de una madre va a estar que un hijo se relacione con una persona así? ¿En qué cabeza de una persona va a estar que el hijo termine enredado con una persona con mañas, con malas costumbres? Hasta de pronto ya una prostituta ya se expone a que tal vez ya sea portadora de virus, de enfermedades, de gérmenes. Entonces, mire a dónde tenía que introducirse, a qué infierno lo mandaba Dios, a meterse en la vida de esta mujer, proponerle matrimonio, y no solo eso, sino que ya tener hijos con ella, ya, mejor dicho, ya era a meterse de lleno allá. Entonces, una mujer con un infierno dentro, imagínense cómo iba a ser la vida de Oseas, no iba a ser fácil. Entonces, en la cabeza, digamos, en estos tiempos, se mira a las personas que a veces reaccionan. Por donde vivimos hay una familia que tiene 2 niñas y una de ellas se fijó en un muchacho que ya estaba con mañas. El papá también ya el papá del muchacho era un delincuente y los hijos igual también ya eran delincuentes. Viene la niña de familia de bien, se enreda con el muchacho. No, el papá ya fue de manera reactiva, ya lo maltrató al muchacho. Ya lo maltrató al muchacho, ya le prohibió que se acerque a sus hijas y que no quería verlo por ese lugar, que ya no tenía que relacionarse con el muchacho. Y mire, la niña después terminó relacionándose ya no con un delincuente, ya se relacionó, ya fue con otra mujer igual a ella, ya consiguió pareja, porque el papá no la dejó. Dios de pronto le comentábamos así, decíamos, si este señor estuviera con Dios, entendiera que tal vez esta muchacha tenía que relacionarse con ese muchacho. Pues él, tanto que sabe de construcción, pues tenía que corregirlo, sacarlo de la vida equivocada, enseñarle a trabajar, porque tal vez si él también era mañoso era porque miraba ese ejemplo del papá, que era un delincuente, porque ya no vive. Y el hijo, pues él seguía las mismas mañas del papá. No era un prostituto, pero sí tenía sus mañas, sus costumbres erróneas. Le decía, tal vez si él hubiera dejado que su hija se relacione con él, ella de capricho no hubiera tomado la decisión tal vez de relacionarse ya en una vida de
de pareja ya con una mujer, imagínense cómo sería el impacto del papá. ¿Cómo habrá pensado ese papá? Si lo hubiera dejado mejor meterse con el muchacho que le gustaba. Ella, por eso todo exceso es malo. Prohibir tantas cosas es malas porque muchas veces caemos en ese exceso. Como decía alguien, una nuera decía, lo mismo pasó con una tía. El muchacho llegó a presentarle la novia a los papás. ¿Y qué hicieron los papás? No, yo no quiero que tú te cases, te tengas novio todavía. Yo quiero que estudies, que te hagas profesional. Y yo quiero que traigas el cartón de bachiller. Y el muchacho sí le trajo el cartón de bachiller, pero también le trajo a presentar, ese es otro caso, le trajo a presentar el cartón de bachiller, pero también le trajo a presentar, ¿qué fue? El novio. O sea que ya, imagínense a dónde llegamos los extremos de prohibición. Aquí alguien hubiera sido en Oseas, la mamá o los hermanos hubieran empezado a decirle, pero ¿cómo te vas a meter con esa prostituta? ¿Cómo te vas a enredar con esa familia llena de mañas? Una mujer ya tal vez con enfermedades, con gérmenes, y todavía más encima te vas a enredar teniendo hijos con ella. Imagínense que no era fácil. A nivel humano no entendemos que Dios a veces permite que lleguemos, nos metamos a esa profundidad de los infiernos de X persona para rescatarla y sacarla de esa vida, como dice aquí en Juan 16, en una vida equivocada. Él sabía que la misión era obedecer, por eso él obedece, sin cuestionar a Dios, sabiendo que se metía en esa vaca loca, sabiendo que enredarse con una mujer prostituta no es fácil, o con una persona delincuente no va a ser fácil. Entonces mire que los planes de Dios son infinitos. Es ahí donde actúa el Espíritu Santo. Es ahí donde Dios va a rescatar al pueblo. El pueblo que ahora está perdido, que es su Jerusalén, que es su pueblo, los israelitas. Que Dios usa esta historia familiar de Oseas como ese símbolo de cómo está la iglesia, cómo está la humanidad, caída, perdida, y nosotros no estamos haciendo nada, sino solamente como renacuajo, muy tiesos y muy majos, con sombrero encintado, dice, corbata a la moda. Entonces, mire cómo estamos nosotros, no estamos haciendo nada. No estamos pagando ese precio de ir a meterse al infierno de nadie. Si estamos dispuestos a irnos a meter, a acercarnos a esa vida equivocada del delincuente o a esa vida equivocada de una prostituta, no estamos dispuestos a meternos en ese infierno para conquistarla, para tal vez hacerle ver lo que es sentir amor, impartir amor, porque me imagino que Oseas era un hombre amoroso y Dios miró eso, esas facultades, que era amoroso, que era trabajador, que era capaz, que era sabio, que era responsable. Y justo como tiene todas esas facultades, todas esas características, pues allá lo manda, allá donde, a las profundidades del infierno, a las profundidades de la oscuridad, porque allá quería aletear Dios, así como al principio quería enviar su Santo Espíritu para que aletee allá, para que se manifieste a la prostituta, para que la haga salir de ese error, algo que no iba a ser fácil, que Oseas tenía que pagar, verse insultado, ultrajado, despreciado, criticado, porque tal vez todo eso tal vez, y hay muchos que dicen, no, yo que voy a dejar que mi hija se enrede con ese delincuente, yo que voy a dejar que mi hijo se consiga una prostituta, pues allá ese infierno lo manda, y así lo mandó a Oseas, esa es la historia de Oseas. Entonces miramos cómo también otro punto, Dios usaba a ese varón para sacar de manera equivocada. Ya vamos para terminar, vamos a otro punto, dice, también todos somos importantes en los planes de Dios. Lo importante es saber qué obedecer sin cuestionar. Miramos también quienes también obedecieron en la antigüedad sin cuestionar. Vamos a Josué capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, parte final, dice. Leámoslo todo para entenderlo. Pero alguien le dio este aviso al rey de Jericó: unos israelitas han venido esta noche a espiar la tierra. Dice, entonces el rey de Jericó envió a este mensaje a Rahab: saca a los hombres que llegaron a tu casa, porque son espías. Si miramos aquí, dice, ha sido el 1, dice, vayan y exploren el territorio, especialmente la ciudad de Jericó. Entonces ellos fueron y entraron a la casa de una prostituta llamada Rahab,
Ese es el 1, parte final. Dice, vayan a la casa de una prostituta. Entonces miramos aquí cómo Dios no hace excepción de personas. Él usa a quien Él quiere. Como dice aquí, le va a usar aquí está hablando de que Dios va a usar a esa prostituta para que los ayude a los israelitas a que espien ese lugar para poder conquistar ese sitio. ¿Y la usa a quién? A una prostituta. El hecho de que sea prostituta es algo que ella no conoce de Dios. Aquí da a entender de que ella conocía de Dios. Dios la mandó a la prostituta, como a Oseas que a Oseas lo manda a buscar a la prostituta, porque también de pronto esta prostituta conocía de Dios. El hecho de que sea delincuente no conoce de Dios, como le decía yo a alguien, le contaba, le decía, ellos conocen más de Dios. Como escuchaba yo el caso de otra persona que me contaba que el marido le decía, cada que iba a robar, le decía, acompáñame a dejarle un velón, a hacer un rezo allá al Señor de la Muerte en San Felipe, porque tengo vista una casa y me voy a entrar. Voy a pedirle permiso a Dios porque Él sabe mi situación, sabe que yo no sé hacer nada más, yo soy un delincuente y tengo que proveer para mi casa. Acompáñame a rezar. Entonces uno dice, ellos conocen que Dios, siendo humano, también estuvo aquí en la tierra. También saben que Dios aquí en la tierra también tuvo padecimientos, aguantó hambre, frío, desprecios, golpes, se vio insultado, burlado, azotado hasta lo sumo. Entonces ellos acuden a ellos. El hecho de que sea prostituta no conoce de Dios, el hecho de que sea delincuente no conoce de Dios, pues aquí en Josué da a entender de que esta prostituta los ayuda. ¿Por qué los ayuda? Porque esta prostituta aquí, en el libro de Josué nos habla de que ella conocía, dice, vamos al versículo 8, dice, entonces antes que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. Aquí todo el mundo está muerto de miedo por causa de ustedes. Hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo ante ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que ustedes les hicieron a los reyes amorreos, Sihón y Og. De otro lado del Jordán, ustedes todo lo destruyeron. Esta prostituta de la cual nos habla aquí en Josué, ella conocía de Dios. Ella conocía de lo que Dios ha sido capaz de hacer. Secar el mar, dice. Las prostitutas conocen de Dios. Los delincuentes se postran más que nosotros los que nos creemos conocedores de Dios. Ellos apelan a Dios. Por eso muchas veces dicen, y nadie vio nada. Pues Dios le dio permiso de robarle tal vez a los ricos. Dios le dio permiso de hurtarle a alguien lo que él necesitaba. Entonces no podemos hacer excepción de personas, no podemos menospreciar al delincuente, no podemos rechazar lo que Dios nos manda, lo que Dios está dispuesto. Y miramos aquí, como dice, obedecer sin cuestionar. Oseas obedeció y sabíamos que él no iba a ser fácil. Tal vez nosotros también estamos como Oseas, necesitando ser obedientes. Necesitamos desarrollar los dones y talentos a las personas de afuera. No llenarnos de conocimiento solamente para nosotros, sino también, como dice, también dice que tenemos que sufrir. No va a ser fácil, es cierto que no va a ser fácil acercarte a ese borracho, acercarse a esa persona que está errónea, que está viviendo de manera equivocada, hacerle entender que eso no es de Dios, que ayudarla a salir de ¿qué? De la más profunda oscuridad, de ese caos que está viviendo. ¿Qué está viviendo este país? Un caos. Unos jalan para un lado, otros jalan para otro. ¿Ah? Y tratar de arreglar el asunto de este país, sabemos que no está fácil. No está fácil. ¿Qué tenemos que hacer por esa persona que sí está dispuesta, esa persona que ha asumido ese reto? Sea un padre de familia, sea un amigo, un hermano, sea el presidente, sea el gobernante. Ellos son personas que han asumido un reto. Porque ellos cuando se proponen ya vincularse ya en la política, ellos andan haciendo promesas. No, si usted vota por mí, yo le arreglo el acueducto. No, si usted vota por mí, yo desalojo toda la delincuencia, decimos. Y se mete en tremenda vaca loca.
se ve amenazada la familia, porque ya se les metió a ese infierno. Y meterse en ese infierno no es fácil. A uno les va a gustar, a otros no les va a gustar que se metan en la vida. Pero a eso es el llamado, asumir ese reto, así le cueste la vida. Así le cuesta verse insultado, ultrajado, menospreciado, rechazado tal vez de la misma familia. No estamos haciendo nada porque igual no solamente Jerusalén, Israel ha caído en prostitución, toda la humanidad ya ha caído en la prostitución, en el libertinaje, en las mañas, en la desobediencia, en una vida equivocada. Pero Dios, al igual que Oseas, también quiere que nos preparemos para que el día que se nos presente una experiencia de esas, obedezcamos y le pidamos respaldo a Dios, le pidamos respaldo al Espíritu Santo. Cómo tratar esa situación, cómo tratar esa vida de esa persona, sin menospreciarla, porque hay personas que menosprecian. Con esa persona yo no bailo, con esa persona no. Es la oportunidad de acercarte a esa persona, hablarle suave, tal vez hablarle de manera, en una sonrisa, porque no sabemos el caos que está viviendo esa persona, no sabemos en qué oscuridad está metida. Entonces, nuestra labor, en nuestra misión es que obedecer a Dios, pero primero antes pedirle el respaldo a Dios. Dios mismo dice que manda al Espíritu Santo que aletee en ese lugar para que traiga luz, traiga paz y ayudar a salir de ese caos social a las personas que están de manera equivocada, viviendo una vida errónea. Entonces miramos que ese es el tema. Ahora sí, oremos a Dios y pidámosle a Dios el respaldo del Espíritu Santo y agradezcámosle que nos ha permitido meditar en esta palabra, reflexionar de qué tan capaces nos sentimos para poder meternos en ese mundo oscuro, en ese mismo infierno, bajar al mismo infierno, porque eso es lo que hizo Jesús, bajar este infierno y tratar de sanar, de que miren que hay un Dios bueno, que nos ama, que nos quiere sacar de esa parálisis mental, que nos quiere liberar de demonios, que nos quiere librar de traumas. Y todo eso también a Jesús le costó, y sabemos que a él le costó la cruz, que a él le tocó pagar un precio muy altísimo, verse despreciado hasta de sus propios hermanos, lo sabemos. Y entonces ese es el precio que también Oseas tenía que pagar. No iba a ser fácil meterse con una prostituta. No es fácil meterse con una persona que tal vez tiene una vida, que dice aquí, equivocada. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, ya terminando, Señor, colocamos nuestras vidas en tu presencia, Señor, para que seamos usados como tú quieras, Señor, porque no sabemos a lo que nos tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. No sabemos para qué nos estás preparando, Señor. No sabemos también con qué vamos a lidiar. A veces no somos capaces de lidiarnos con nosotros mismos, Señor. Tal vez en nosotros también hay cosas que tenemos que sacar, malos pensamientos, malos deseos, Señor. Tal vez tenemos que sacar de nosotros el enojo. Tal vez tenemos que sacar de nosotros ese niño caprichoso. Y asumir, porque tú quieres que seamos personas maduras, Señor, personas que asuman, Señor bendito, lo que el diario vivir nos muestra, Señor, y dejemos la indiferencia, que aprendamos, Señor, a corregir, Señor, a amar lo que tú amas, Señor, porque tú no desprecias a nadie, para ti todos son importantes, Señor, tanto la prostituta o el prostituto, o tal vez, Señor bendito, el delincuente, porque bendito Dios, tal vez ellos conocen más de ti, Señor, saben el poder que tienes, Señor. Así como aquella prostituta sabía que tú con tu poder, Señor, pudiste secar el mar, pudiste derrotar a enemigos que se les atravesaban a tu pueblo, Señor. Pero a veces nosotros mismos no sabemos ni dónde estamos parados, Señor. No sabemos ni a qué nos estamos comprometiendo, no sabemos sino estar en el confort, Señor. Bendito Dios, te pedimos perdón, Señor, por todas esas fallas que aún todavía tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, y en tus manos colocamos nuestras vidas y las vidas de las personas que se han conectado con este tema, Señor. Bendícelas, Señor. También danos la madurez necesaria para asumir los retos que tú pones en nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.